Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, comenzando este año 2016. Y hoy queremos comenzar haciendo un balance de lo que ha sido y lo que es la política actual en esta, bueno, podemos decir aquí en Canarias, también podemos decir los últimos acontecimientos, porque son los más recientes, los que más estamos viviendo a nivel nacional. Para ello tenemos con nosotros, invitado en este programa, a un hombre con una trayectoria en la política enorme. Ha sido concejal, fíjese usted por dónde, su etapa como concejal, era el único concejal del Partido Popular en el municipio de San Bartolomé en la oposición. Pero también tuvo su etapa, y en la etapa cuando hoy por hoy, muy poquito, y a lo mejor me voy a permitir el lujo de decirle a ustedes que contado con esta mano, personas que participan en la política participarían como ha participado siendo diputado en el Parlamento de Canarias, cuando los diputados no cobraban. Esa es la trayectoria de nuestro invitado, el cual esta noche vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido y lo que está ocurriendo en los acontecimientos políticos, sobre todo en nacional. Tenemos con nosotros a don Fernando Fernández Toribio. Buenas noches, Toribio. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias. Llegaste a ser diputado 12 años. Sí, efectivamente, 95 a 2007. Y después 4 años de concejal en la oposición. ¿Y se te recuerda como, fíjate, hasta dónde se te recuerda? Estábamos comentando el pasado domingo en la zona sur de la isla, en el tablero de Maspalomas, y preguntaban por Fernando Toribio, y le decía, él está ahora con su fe de abogado además, y decía, fue el único concejal que nos defendió a los trabajadores en el pleno, siendo Maripino alcaldesa. Bueno, es que era el único concejal en la oposición, y entonces, porque Pacuco Guedes en aquel momento... Siendo el único concejal, sí. y perdona que lo vuelva a subrayar, el único concejal del pleno municipal, siendo Maripino alcaldesa, que defendió a los trabajadores. ¿Te refieres a Perfaler, a los trabajadores de Perfaler? Bueno, fue una época muy curiosa, ¿no? Porque empezó con un gobierno bipartito, terminó con un tripartito, o sea que fue una época un poco convulsa, ¿no?, en el ayuntamiento, ¿no? Pero lo importante es que cuando estás en la oposición tienes que actuar en consecuencia, defendiendo los intereses y ser la voz, bueno, pues de aquellas personas que no tienen representación en los plenos, ¿no? Y cuando te piden cualquier tipo de actuación, pues lo llevas a cabo, ¿no? La oposición bien hecha es una labor muy bonita, muy interesante, ¿no? Porque intentas controlar al grupo de gobierno y, bueno, y si es una oposición buena, pues creas situaciones interesantes para los vecinos, sobre todo a través del control, ¿no? Nosotros teníamos en aquella época, ¿te acuerdas?, las televisiones locales, antes de venir la TDT, entonces era muy importante porque había una pluralidad informativa importantísima, ¿no? La televisión Telesur, ¿no?, en la cual estabas, ¿no? Y bien, fue una época interesante, ¿no? Hoy por hoy, de las leyes que disfrutamos en esta comunidad de Canarias, participaste en tus 12 años a la hora de redactar y llevarse a cabo esas leyes. Bueno, en el Parlamento la función principal es eso, aparte del control del gobierno, la elaboración de los presupuestos es la elaboración de leyes, ¿no? Y efectivamente del 95 al 2007 hubieron leyes importantes, ¿no? La Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, el texto refundido de la Ley de Ordenación del Suelo, en fin, unas leyes ahí, sí, que eran, bueno, lo normal, ¿no? O sea, la labor de un parlamentario está en aprobar leyes, ¿no? En ser, en participar en ellas a través de las comisiones, si eres ponente o no eres ponente, en fin, realizas una labor, todos los parlamentarios, de aprobar leyes, ¿no?, de iniciativa, unas que pueden ser de iniciativa popular, otras que pueden ser de proposiciones de ley, ¿no?, que lo hacen los propios grupos parlamentarios, y otros proyectos de ley que son del gobierno, ¿no? En todas ellas participas, controlas, hay comisiones también, hubieron comisiones de estudio, comisiones de investigación, o sea, bueno, todas las etapas que se viven en una legislatura, ¿no?
En este caso fueron 3. Sí. Pero fueron 3 legislaturas, fíjate por dónde, que hoy por hoy muchos de los políticos que están se lo piensan, y sobre todo aquellos que cobran dieta por alojamiento, dieta por no sé qué, dieta por no sé cuánto, están más por la dieta y por el salario que por lo que está presente y por lo que desarrolla. Algunos de ellos en el Parlamento, en este caso, en esa etapa, pues te tocó bailar con la más fea, podemos decir. Vamos a ver en el sentido económico. Vamos a ver las 4 primeras legislaturas en el Parlamento de Canarias. Estás hablando del 83 en adelante, ¿no? Las 4 primeras estuvieron, o sea, no se cobraba, o sea, simplemente recibías dietas, ¿no? Las dietas del pago de los viajes y las dietas por la asistencia a los plenos. Y en 1999, ya en la quinta legislatura, pues cuando empieza, 1999-2003, cuando empiezan pues ya a cobrar los parlamentarios, después viene la legislatura 2003-2007, y después ya empieza, es a partir del 99 cuando empiezan a cobrar con las compatibilidades de los parlamentarios, etcétera. Bueno, son otras etapas, ¿no? El caso es que ahora se cobra. En la época mía nunca vimos las pagas extras que ahora hay, en fin. Bueno, pero son temas que el Parlamento lo ha puesto así a partir de 1999 y bueno, los parlamentarios cobran porque es un trabajo que realizan y bueno, y está así, ¿no? Toribio, me gustaría que me hicieras un análisis bajo tu punto de vista de los resultados que ha habido el pasado 20 de diciembre, elecciones generales, el mapa político y cómo se está llevando a cabo las negociaciones por parte de los diferentes partidos para poder formar el gobierno de España. Y también me gustaría que hablaras de Cataluña, en este caso lo hemos tenido ayer, la CUP no apoya más. Empezamos por los resultados. Sí, bueno, primero decir que prácticamente las encuestas estuvieron muy aproximadas en lo que iba a pasar, ¿no? Estamos el 2015 ha sido una etapa de cambio, y yo creo que una etapa de cambio para bien, o sea, no hay que tener miedo ante la situación que se avecina, ante una cierta etapa de incertidumbre, porque esto ocurre en todos los países europeos, por supuesto, con muchísimos más años de democracia que nosotros y con muchísima mayor madurez política en los grupos que conforman las instituciones. Por lo tanto, no hay que tener miedo ni hay que tener excesiva preocupación, son temas normales que se dan. Es decir, en estos momentos hay, con respecto al bipartidismo, ¿no? Pues un toque de atención al bipartidismo en el sentido de que no supo controlar las modificaciones y transformaciones que la sociedad española estaba pidiendo, sobre todo con la modificación de las administraciones públicas, con los temas de corrupción, ¿no? Esto unido a una crisis económica muy fuerte, con unas presiones económicas sustanciales hacia la población, con unos recortes muy importantes, una crisis de las peores que hemos tenido a partir de la Lehman Brothers del 2008 en adelante. Claro, todo este tipo de situaciones confluyen en lo que ocurrió el 15M, todo este tipo de movimientos luchando sobre todo contra los mecanismos de corrupción, ¿no? Que los ciudadanos no han visto que los mecanismos de corrupción hayan tenido un efecto disuasorio importante, parece que muchos son impunes, en fin, todo este tipo de situaciones. Y la reforma de las administraciones, los ciudadanos vieron que los dos grandes partidos no estaban actuando o sea, con una rotundidad que le exigía la ciudadanía, y ha pasado la situación que tenemos ahora, que es una o sea, una fuerte polarización política, fragmentación política, y donde, bueno, ahora se tiene que llegar al consenso y al diálogo, que es lo que ha dicho la sociedad española. La sociedad española ha dado estos resultados y sobre esos resultados les está exigiendo, porque ojo, yo creo que la sociedad española está exigiendo madurez política, y la política con mayúscula, que lo realicen los ciudadanos, me refiero en este caso los partidos políticos. Oiga, pónganse de acuerdo en esta situación y consigan gobernar, agoten todas las vías de diálogo, de consenso, para conseguir gobernar, porque además esto ocurre en otros países. Hay una serie ahora
que están echando en televisión, una serie danesa, también de cómo una primera ministra danesa por fin intenta configurar un gobierno también con una fragmentación política a todos los niveles. O sea, esto se da en Italia, en Grecia, Dinamarca, en fin, en la mayoría de los países se dan este tipo de situaciones, y lo que hay que hacer ahora es actuar en consecuencia y con consenso. Es cierto que estamos en este momento como un juego de estos, que todas las cartas son malas, pero tienes que elegir una carta, y que esa carta va a tener sus consecuencias, pero tienes que hacerla, ¿no? Porque lo fácil para muchos sería el volver a concurrir a elecciones, que eso es un tema, no es bueno, porque hay mecanismos para llegar a acuerdos, ¿no? Pero la convocatoria de elecciones siempre está ahí, como pasa ahora en Cataluña, y no es bueno porque implica una falta de madurez política importante que la sociedad lo exige. En primero por estabilidad económica, estabilidad política que se exige, ¿no? Pero por otra parte por seriedad y sobre todo por formación política, esa formación política en mayúscula, ¿no? Dicho esto, en estos momentos tienes al Partido Popular con 123 escaños, y es la fuerza política que es la que tiene que en principio que conformar gobierno, y si no lo consigue, bueno, pues hay varias vías de solución, ¿no? Pero por un lado está el partido que ha sacado más escaños, que es el que tiene que conformar gobierno, y si no lo consigue, está el otro partido que está en el centro de atención de todo, que es el Partido Socialista, y tiene ahí unas barajas impresionantes, y tiene que sacar la baraja y elegir cuáles son los pactos más importantes, más interesantes que se pueden hacer, no solo desde el punto de vista partidista, que no estamos en esa tesitura, sino de los intereses de todos los ciudadanos ante, ¿no?, la conformación de un posible gobierno, ¿no? Entonces, las barajas están ahí, tienes que tomar una, aunque no te guste, tienes que hacerlo, porque siempre el concurrir a elecciones está ahí, pero ojo, porque eso es un efecto boomerang muy peligroso, convocar unas elecciones, porque puede salir perjudicado aquellos que no han elegido la oferta más importante o la estrategia de diseño más importante. Entonces aquí tiene que haber una gran responsabilidad y una gran madurez política, ¿no? Entonces, si el Partido Popular no pudiera porque no puede formar gobierno, porque los otros partidos no quieren que gobierne el Partido Popular, bueno, la fuerza que tiene que decidir si forma gobierno sería el Partido Socialista, y el Partido Socialista, bueno, pues tiene ahí diversas opciones que tiene que analizarlas muy bien para que efectivamente no vaya a tener repercusiones negativas en el aspecto general, ¿no? Lo ideal podría ser dejar gobernar al Partido Popular, absteniéndose de tanto Compromiso como el Partido Socialista. Esta es una opción bueno, que tienen que estar analizando y estudiando, y sobre todo analizando por qué no. Si en otras sociedades europeas estos pactos son así, se hacen así, e incluso pactos totalmente contra naturas, como puede ser la extrema derecha pactando con la extrema izquierda en determinados sitios, como Grecia, en fin, otros países de la Unión Europea o europeos en sí, pues aquí también se puede plantear, oye, porque si yo apoyo al Partido Popular, ¿por qué no lo puedo apoyar? No somos sectarios, no somos personas que realmente estemos secando criterios, sobre todo de tipo político e ideológico. Estamos en una democracia. ¿Qué nos une a los demócratas y qué nos separa en los programas? Esto es un tema que se tiene que valorar muy bien. Y después las otras alternativas, oye, pues yo gobierno con otras fuerzas, como puede ser Podemos, como puede ser partidos nacionalistas que están opcionando hacia el derecho de la libre autodeterminación, bueno, y valorar las consecuencias positivas o negativas de esa situación para ver si conforman el gobierno o no. Pero en el fondo lo que se trata es de llegar a un gran acuerdo
en lo que nos une, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos une a los determinados partidos? La defensa de la Constitución. Si la Constitución se tiene que modificar siguiendo los criterios que te marca el título 8º de la Constitución, sobre la modificación, es decir, oye, nos tenemos que llegar a una especie de pacto de la Moncloa, como fueron, poniéndonos de acuerdo para ver qué cambios hacemos en la Constitución y ponernos de acuerdo. Esto se podría hacer con un pacto, entiendo yo, desde mi punto de vista, Partido Popular, Partido Socialista y Partido y Ciudadanos. Se podría hacer. Oye, ustedes gobiernan el tiempo que sea, 1 año, 2 años. En ese tiempo se puede estar viendo cuáles son las premisas para efectuar una modificación de la Constitución consensuada. Tarde o temprano, en un futuro, se va a tener que ver qué se hace con el tema de Cataluña en la modificación, es decir, en el derecho de la autodeterminación. Esto es un tema que tarde o temprano se tendrá que tocar, y porque el derecho a la autodeterminación no es como lo están planteando en estos momentos determinados partidos catalanes, el derecho a yo ser independiente. No, el derecho a la autodeterminación es decidir si tú quieres seguir con España o quieres ser independiente, que son temas muy peligrosos si no hay, ¿sabes?, unos acuerdos constitucionales, unos acuerdos de base antes, porque mayoritariamente hay personas que quieren que se ejercite el derecho a la autodeterminación, pero siendo españoles, es decir, para optar por ser españoles. Y todo este proceso, como no se ha llevado de una manera consensuada, ¿sabes?, pues es un elemento distorsionador que hay que corregir, y entonces los grandes partidos podrían situarse en esa situación. Oye, es que tenemos que corregir de una Constitución que ha sido maravillosa, que ha sido estupenda, que ha sido la Constitución de 1978. ¿Qué temas de lo que puedan tener alguna disfuncionalidad podemos corregir? Ese tema, y ver qué se hace con el tema también del derecho de la autodeterminación. Entonces tienes que elegir, ¿no? Tienes que elegir. Y claro, si vas a elegir ahora partidos que puedan estar ya directamente, hacer ya una consulta del derecho de la autodeterminación, pues sería absurdo decir, oye, yo no puedo pactar con alguien que no esté de acuerdo con el consenso básico que tenemos los demócratas, que es el acuerdo constitucional, ¿no? Entonces me refiero a que es una situación donde hay cierta incertidumbre, pero cierta incertidumbre. Yo entiendo que los ciudadanos le están pidiendo, de hecho hay encuestas ya que están diciendo, oye, hay un 68% de españoles que no quieren en que se vuelvan a convocar elecciones, sino que se gobierne, y hay mimbres para gobernar desde esas perspectivas, y se tienen que mojar además, porque claro, las cartas no son todo lo bueno, pero hay que mojarse. Pero es que tú puntualizabas que los ciudadanos españoles requieren o exigen una madurez política en las diferentes formaciones políticas, por eso ha fraccionado tanto el voto para que se llegue a ese consenso, de que no haya una mayoría, pero sí haya un gobierno. Efectivamente, sí. ¿Tú crees que existe en los 4 partidos madurez política para llegar a ese consenso? Bueno, es ahí lo que se exige. Yo me quedo muy sorprendido porque los demócratas discrepamos sobre bases de coincidencia común, somos antisectarios. En principio, reconocemos los derechos de las minorías y el respeto mutuo a través de un consenso y también en un mutuo disenso. Es decir, si tenemos que romper en algo, vamos a disentir en algo, pero de común acuerdo, que es el disenso, la ruptura, el consenso, ¿no?, en conseguir cosas. Pero he visto que en estos momentos del primer tercio del siglo XXI, que estamos ya 2016, que haya gente que tenga postura sectarista, odio a la derecha a muerte, odio a la izquierda a muerte, ¿sabes? Un enfrentamiento de uno contra otro, a mí eso me rompe el esquema. O sea, oye, pero en un sistema democrático se tiene que convivir perfectamente las ideologías y negociar mutuamente, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero se le hace una especie de ¿no? Oye, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, no voy a pactar con... Entonces te estás poniendo en posturas sectarias que a mí me sorprende, porque ya llega un momento en que dice, bueno, aquí está fallando algo, ¿no? Entonces quizás está fallando algo, pero eso no es normal dentro de los sistemas democráticos,
porque las posturas que nos acercan son muchísimo más que lo que nos diferencia. Y máxime cuando estamos en la Unión Europea, que hemos cedido soberanía a la Unión Europea, y todas las políticas que nosotros de buena fe queremos hacer a través de los programas electorales, esos van a colisionar con el déficit público, con la deuda pública, con los requisitos que nos marca la Unión Europea. Me explico, porque la Unión Europea ahora va a decir, oiga, usted tiene que seguir un control del déficit, usted tiene ahora que ajustar el déficit público 14.000 millones, porque usted tenía que tener el objetivo ahora para este año en el 3,9% del PIB, y usted está ahora casi en el 5 y pico por PIB, y la deuda hay que pagarla, y estamos salvando con la deuda, que estamos ya en el 100% del PIB, que eso es un tema peligrosísimo, porque los tipos de interés por estos momentos, gracias a la labor del Banco Central Europeo, los están frenando los tipos de interés. Pero cuando todo esto evolucione, como ya está evolucionando la economía de Estados Unidos, donde los tipos de interés están subiendo y nosotros pues mimetizamos muchas veces las políticas de Estados Unidos, cuando empecemos a saber lo que es el coste de los intereses de la deuda, vamos a tener problemas serios. O sea, que me refiero que estamos en una situación, y por eso los partidos tienen que tener el tema de la política en mayúscula y sentarse a pactar, que no pasa absolutamente nada. Porque pueden haber, reitero, ante actuaciones efecto boomerang, un adelanto de las elecciones, un adelanto de las elecciones, es decir, una convocatoria nueva de elecciones porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que los ciudadanos van a castigar y van a polarizar, y es ahí donde el partido que estábamos hablando tiene que tener muchísimo cuidado, porque lo puede fagocitar. Podemos, o sea que muchísimo cuidado. Entonces hay mucha gente que dice, oye, me parece bien que se pacte con el Partido Popular, con Ciudadanos, ¿por qué no? Vamos a estar una legislatura, bueno, si se puede agotar bien, pero si no, de 2 años, donde se pone sobre la mesa qué modificaciones de la Constitución se pueden realizar o no. Ver cómo se aborda el tema de Cataluña, porque el tema de Cataluña tarde o temprano habrá que abordarlo, y esto es un dato que está ahí, tarde o temprano, pero eso sí, dentro de un consenso, cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer, qué se tiene que hacer. Porque hay mucha gente que se está confundiendo ahora el derecho a decidir con el derecho a la independencia que están planteando. Y eso hay que cortarlo de raíz. No podemos dejarlo que se encastille más porque es un elemento negativo, ¿no? El cruce de palabras en los diferentes debates, sobre todo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ¿le ha pasado factura ahora llegar a este acuerdo, a llegar a este consenso? Sí, claro. Los temas personales son malos. Es decir, cuando en el debate se plantea usted no es serio, o sea, hay que hacerlo. Sí, exacto, no, perdón, sí, estamos hablando del decente, ¿no? Hay que plantearlo muy bien, miserable. Porque la acción que se dice no es a la persona en sí, sino, oye, el hecho, deberías haber dicho, el hecho a lo mejor en sí de la corrupción no es decente, ¿no? Pero cuando ya personalmente le dice usted no es, después vienen ya las descalificaciones, pues ahí indudablemente ya hay una cuestión subjetiva donde, bueno, las relaciones personales son muy importantes, ¿no? Pero fuera de las relaciones personales están las relaciones objetivas de los intereses generales de España, porque nosotros tenemos que dejar claro, los intereses partidistas que aquí en España nos han destrozado y siguen abriendo una especie de veleidades políticas que no son, que están fuera de los límites de lo digerible, es decir, cómo por beneficiar al partido lo pongo por encima de los intereses nacionales, ¿no? Para yo acceder a la presidencia o la secretaría general de un partido, para yo tener el control de partido, puedo provocar elecciones adelantadas, elecciones anticipadas. Son temas peligrosísimos que tienen que valorarlo muy bien los partidos políticos para que no ocurran pues esas disfuncionalidades y esa política que sería una política en minúscula, no es la política en mayúscula, ¿no? O sea, hay los mimbres necesarios y suficientes para hacer pactos y se pueden hacer perfectamente y estamos en ese juego donde todas las cartas son malas, pero tienes que elegir una. No puedes decir, no, yo no juego, tienes que elegir. Y entonces los ciudadanos están planteando, oye, elige, ¿no? Entonces tienes una que es situarte con los partidos que en estos momentos quieren romper lo que es el consenso del 78 con un derecho a la autodeterminación, además difuminado ese derecho a la autodeterminación como derecho a la independencia. Dice, oye, no, el derecho a la autodeterminación es la libertad de decidir, pero en un marco
constitucional adecuado, perfectamente detallado, perfectamente configurado, etcétera, ¿no? Y sobre todo que no haya ningún tipo de manipulación y no comparando las situaciones de España con las situaciones que ha pasado en Quebec o que ha pasado en Escocia, porque son totalmente diferentes, ¿eh? O sea, el contexto político y sociológico, ¿no? Aquí, para modificar la Constitución hace falta 3/5, si no se consiguen los 3/5 tiene que ser después el Congreso de Diputados con 2/3, y sobre todo un gran acuerdo, y ver qué es lo que se hace con ese título octavo, pero con amplios consensos, ¿no? Y entonces, una estrategia que lo plantean muchísima gente y que puede ser buena, pues puede ser esta, es decir, un pacto del partido mayoritario, el que sacó más escaños, pues bien porque te dejan gobernar con la abstención, o bien porque se hace una gran coalición. Ese es uno, ¿no? El otro está en lo que plantean, pero que no quieren muchísima gente del Partido Socialista, que es pactar con Podemos, y si no renuncia a la autodeterminación, ¿no?, de Cataluña. Pero Podemos no puede renunciar a la autodeterminación de Cataluña porque nada más y nada menos que tiene 3 grupos, es decir, de los 69, tienen casi 30 escaños que son... ¿Entiendes tú eso, que una formación política se presente fraccionado con varios grupos? Sí, bueno, eso es legítimo. Sí, es legítimo, sí, es legítimo, pero es factible. No es usual, pero bueno, pero cada pueblo tiene su idiosincrasia, y esa idiosincrasia le ha ido bien en la estrategia. Pero el problema es que en su momento, cuando se vaya a configurar lo que son los núcleos de poder, los núcleos de decisión, y vayas a hacer cualquier tipo de actuación, pues vas a tener problemas, los problemas surgirán. El problema es que en principio tienes ese núcleo, ¿no?, de actuación, pero cuando vayas a tomar decisiones vas a estar muy supeditado y puedes tener problemas y decisiones, porque imagínate que Podemos diga, bueno, quiero gobernar con el Partido Socialista, pero dejo atrás el tema de la autodeterminación. O sea, el derecho a la autodeterminación, se van a sentir engañados un electorado y un grupo, en este caso, los 3 grupos que conforman Cataluña, Galicia y Valencia, ¿no? Se van a sentir y entonces van a romper. Es un tema que se va a dar esas contradicciones, porque las contradicciones van a estallar en los momentos adecuados. Por otro lado, el Partido Socialista, has visto que le están diciendo los varones del Partido Socialista, y tú no puedes pactar con alguien que vaya a efectuar el derecho a la autodeterminación, a no ser que renuncie o que dejes eso ¿no?, para otra ocasión. Si hace eso, ya va a tener problemas con el Partido Nacionalista Vasco, con los catalanes, en fin, va a tener problemas con muchísima gente. O sea, que me refiero que estamos en un tema muy complicado, delicado, pero quien tiene que decidir lo tiene que hacer y tiene que mojarse. No vale, o sea, desde mi punto de vista, que por supuesto puedo estar perfectamente equivocado, no, pues ahora pues convocamos elecciones, porque ojo, en la convocatoria de elecciones van, los ciudadanos van a castigar este tipo de situaciones, y pueden beneficiar, en este caso, a Podemos por la izquierda y por supuesto al Partido Popular. Si nos vamos al mapa de Canarias, nos vamos a la representación de Canarias, el pacto que llevaba a cabo entre el Partido Socialista de Nueva Canaria, aquí en Canarias, esa alianza o ese pacto electoral, ya se ha desmontado. Se va el grupo mixto Pedro Quevedo, por lo cual se queda el Partido Socialista sin un diputado menos. ¿Entendías tú ese pacto, esa naturaleza de ese pacto, que a su vez también al Senado llevaba la representación del hermano de Román Rodríguez, que fue alcalde de la aldea, y a Juan Díaz, y parece ser que intentaron buscar una estrategia para quedar bien con el tema de igualdad, con el tema de la participación de las mujeres, poniendo a Saraiva Leal en el número 3, la cual ha conllevado la nulidad de unos 6.000 votos aquí en Canarias, y han perdido el Senado por Gran Canaria. Bueno, desde un punto de vista político es entendible, porque todo en política es posible, es el arte de lo posible, ¿no? Históricamente, desde el pacto Stalin-Hitler y otros muchísimos pactos contra natura que se ven y sobre todo que están vigentes
en el contexto político, en el espectro político europeo, ¿no? Por lo tanto, o sea, es factible y es posible lo que se ha hecho. Ahora, no es entendible. Y aquí quiero hablar un poco de hipocresía, porque yo he hablado con gente del Partido Socialista y con gente de Nueva Canaria, y te decían a ti, oye, si te he dicho que te dije esto, yo voy a decir que no, ¿no? O sea, lo típico de la hipocresía, ¿no? Pero estamos totalmente en contra. Esto es un disparate. Los propios, o sea, mucha gente del Partido Socialista y de Nueva Canaria no entendemos. Oye, nosotros que somos nacionalistas de izquierda, ¿cómo vamos a estar con el Partido Socialista? Además, si no hemos estado tirando de los pelos hasta la última hora. O sea, no lo entendieron los propios votantes, o sea, y afiliados de esos partidos. De hecho, un gran auge que tiene Podemos, ojo, puedo estar equivocado, digo que yo no tengo, es mi opinión, ¿no? Ha sido que muchísima gente que se había ido del PSOE, por ejemplo, que estaba en Nueva Canarias o viceversa, ¿no? En ese trasvase de afiliados, pues decidieron votar a Podemos. Es decir, oye, ante esta situación, o sea, lo vieron un pacto contra natura, no fue digerible, ¿no? Por los propios militantes. Yo o sea, estoy al margen de esta situación, lo veo desde el teatro de operaciones, desde fuera, ¿no? Por lo tanto, y se ha visto, es decir, ha sido un tema realmente que bueno, ya he visto las valoraciones que han hecho los propios socialistas o los propios de Nueva Canaria, pero es para salir del paso. ¿A quién ha beneficiado? Al Partido Socialista no lo ha beneficiado desde mi punto de vista, y a Nueva Canaria saca su diputado, y además es un diputado que se va al grupo mixto, ¿no? Con lo cual, quien no ha hecho las cosas bien desde mi punto de vista ha sido el Partido Socialista, ¿no? Pero también Nueva Canaria ha salido perjudicada, ¿no? Y entonces habría que hacer los análisis de determinados puntos donde Nueva Canarias estaba, ¿no? De los pueblos de Gran Canaria, cómo Podemos les ha ganado a muchos de ellos precisamente por este pacto, gente que en principio era más de Nueva Canaria que de Podemos. Es decir, esto no ha sentado bien, ha perjudicado, es mi punto de vista, ¿no? Y luego es un tema que ha tenido sus consecuencias y la va a tener en el futuro. Pero aquí en Canarias está el pacto del gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista. ¿Está condicionado ese pacto a lo que se pueda llevar a cabo en el próximo gobierno de España? ¿Podría haber una rotura de ese pacto y pactar, ponemos un ejemplo, que haya un pacto Partido Popular, Partido Socialista Ciudadano, o con el apoyo de Ciudadanos, el Partido Socialista gobierna el Partido Popular? ¿Podría haber un cambio del gobierno de Canarias? Siempre es factible, ¿no? De hecho, eso se ha venido hablando desde el 2015, ¿no? Desde las elecciones de mayo, ¿no? Oye, vamos a dejar un compás de espera a ver quién es el partido que gobierna a nivel nacional. Eso siempre se ha planteado, siempre ha estado en el imaginario colectivo político de Gran Canaria, por ejemplo, y eso tuvo mucho que ver. Me acuerdo en el 95, cuando yo entré en el 95, José Miguel Bravo de Laguna. José Miguel Bravo de Laguna planteó en un pacto que ya estaba cerrado, Partido Socialista, Coalición Canaria, en 1995, en las elecciones de 95, y José Miguel dijo, oye, espera a las elecciones generales del 96, y si gobierna y si gana el Partido Popular, nosotros entramos a gobernar en el gobierno. Efectivamente, en el 96 ganó el Partido Popular y entró a gobernar el Partido Popular. O sea que eso siempre está ahí, al menos desde 1995, y es factible. Lo que pasa es que, claro, que en la situación política en la que estamos, ¿qué pacto va a haber? Va a tener muchos condicionantes, ¿no? Y en este caso, si fuera el Partido Popular quien gobernara, con la abstención del PSOE, pues el PSOE podría también de alguna manera presionar, ¿no? para que el pacto siguiera tal y como está aquí en Canarias, ¿no? En principio hemos visto que hay conflictos en La Laguna, hay determinados conflictos, porque en Canarias los pactos en cascada han solido fracasar, porque hay luchas intestinas y conflictos personales intestinos entre
entre miembros de las diferentes fuerzas políticas, Coalición Canaria, el Partido Socialista, en La Palma, en El Hierro, ¿sabes? Sobre todo en las islas occidentales, que ha conllevado problemas, ¿no? Coalición Canaria, el PSOE en La Palma, ha tenido unas luchas ahí muy fuertes, en Tenerife lo mismo. Entonces puede ocurrir que se rompa, pero quizás no tan vinculado al pacto del partido que gobierne, ¿no? Porque el partido que gobierna estaría gobernando en minoría, ¿no? Sin una fuerza considerable, ¿no? Porque va a estar en manos de los grupos que se abstienen en este caso, no que la apoyan, sino que se abstienen, ¿no? Es un tema totalmente complicado. Pero puede ocurrir, ¿eh? En estas elecciones también hemos visto el factor bajo el punto de vista personalizar los candidatos, candidatos que son concejales, que son consejeros, candidatos a diputados, a senadores, alcaldes, candidatos a senadores, concejales que son diputados, candidatos a diputados en Madrid. No se está personalizando mucho los cargos en los diferentes partidos políticos al presentar a la persona a diferentes instituciones, donde ha retrocedido en unas muy cercanas que se llaman municipales, pero la sigue escalonando. Sí, es curioso, es la vieja política, es lo que se tiene que cambiar. Es decir, los partidos han creado ahí una nomenclatura donde ponen siempre a los mismos, a aquellos que ellos creen que arrastran votos, y que no es verdad que arrastran votos, y sobre todo cuando pones a determinadas personas que has visto además la influencia del amiguismo, el clientelismo y el familiarismo, ¿no? Porque pones hasta familiares ahí. Eso es un tema realmente curioso, que así has visto que esos partidos que han hecho predominantemente ese tipo de actuación no han sacado ningún senador. Y por supuesto tampoco, no han tenido resultados electorales bollantes. Eso tiene que acabarse. Tienes que poner a personas, lo que pasa es que los partidos ponen a quien ellos consideren, ¿no? La nomenclatura pone, eso hay que acabar. Sí, pero ese fue el efecto que hicieron las dos formaciones políticas, y vamos al 15M, cuando impulsaron y dieron pie que Podemos creciera. Cuando se manifestaba en Madrid por el 15M, decía, oye, si ustedes quieren participar en política, preséntense por un partido. Eso fue lo que hicieron. Y esto es el revés que está teniendo la política, por lo menos esos dos partidos. Claro. Nos hemos presentado porque ustedes nos dijeron, y miren, la sociedad es lo que quiere. Claro. En estos partidos no puede estar siempre los mismos que llevan ya más de 40 años en la política. Claro, con el control del aparato, no quieren moverse de la silla. Y es un tema lamentable. Ahí tienen, y en la medida en que sigan así los partidos en esta dinámica, va a seguir los partidos estos emergentes quitándoles votos, ¿no? Van a seguir, porque están ahí totalmente anquilosados, no han hecho una catarsis, ¿no? Es el control del aparato, porque el control del aparato implica el control de los puestos de trabajo, en definitiva, lo que es el sustento económico y el control de los cargos públicos, ¿no? Que si no haces lo que te dicen... Pero eso no lo está costando a los ciudadanos, al vecino, el vecino caro, el que esos señores sigan en la política y estén creando cargos de direcciones, cargos de asesores, cargos para poder tener contentos a esas personas de la base, no acceder a esos cargos. Claro, pero bueno, esa es la indignación que la gente puede tener, pero quien tiene que decidir son los ciudadanos. Ahora hay un cargo del presidente del Consejo Social, Económico y Social de Canarias, que le quieren poner el sueldo de un consejero del gobierno, ¿no? Oiga, pero esto, es decir, estás como si estuviera captando mediante el enganche del otorgamiento de un cargo, ¿no? con un beneficio económico. Eso hay que acabar, pero parece que vamos a peor, ¿no? A peor en estas circunstancias, ¿no? Pero es lamentable, pero están así, y se trata de pues la gente que hace eso, que los ciudadanos en las elecciones pues intenten cambiar esta situación, ¿no? Porque la realidad es lo que hay, los ciudadanos son los que deciden con el voto, y ahora tenemos el espectro político ¿no? Pero lo que estábamos hablando de este tipo de situación, es hora de que ese cambio se dé, porque los ciudadanos lo están pidiendo. Es decir, acabar con la impunidad de la corrupción.
Pero que acabar con la con el ellos, no con palabras, ¿no? Sí, pero... Porque el Partido Popular, tanto que habla, y se llegó a ese pacto anticorrupción, Partido Popular, Partido Socialista, pero el último escándalo presuntamente corruptivo ha sido en las comisiones que ha cobrado un diputado ejerciendo desde su cargo con inversiones de empresarios en otros países, y lo han presentado como diputado por Segovia. Sí. Bueno, esos son temas. Claro, una vez que estás en las listas y aparecen los mecanismos estos de corrupción, lo único que pueden hacer es decir, oye, pues, márchese usted, pero claro, si el diputado no se va porque ya está ahí, pues ya es un tema que ya está fuera de la situación. Lo que está claro es que hay que hacer leyes, controles, y que no haya nadie que pueda salir impune en los temas de corrupción. O sea, que la hace la paga sin impunidad, porque en estos momentos parece que hay gente impune, ¿no? Es decir, oye, que no les pasa absolutamente nada, no devuelven el dinero. Con esto esto se tiene que acabar por todos los partidos. ¿Pero usted cree que los políticos están por la labor? Bueno, es la percepción, que la gente no tiene esa percepción. Si tiramos de la hemeroteca, usted siendo concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé llevó una moción en la cual expresaba que, a sabiendas que un cargo político, público o funcionario, la acción que estaba haciendo iba en perjuicio de las arcas municipales, que es el dinero público, respondiera con su patrimonio personal, lo pusieron ustedes del Pleno. Vamos a ver, esa fue una moción que era aquel político o autoridad, o sea, estás hablando de funcionarios políticos que le causan un perjuicio económico al ayuntamiento, a una institución pública, oiga, que respondan porque además eso se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los temas estos de indemnizatorios, les ha recordado al gobierno, al alcalde, en fin, de los diferentes municipios, oiga, ustedes tienen un articulito que está ahí en la ley de procedimiento administrativo donde se le puede exigir responsabilidades a las autoridades que han actuado en perjuicio de las arcas municipales o de las arcas de una administración pública, ¿no? Y no lo hacen, porque tiene que ser, en este caso, el jefe quien vaya contra y abra expediente reclamando daños y perjuicios pues al funcionario, a la autoridad, al político, etcétera, ¿no? Y también eso se podía hacer por la vía de la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Tribunal de Cuentas del Estado, donde si aprobabas determinadas actuaciones, aquellos créditos, ¿no?, extrapresupuestarios que se pedían, y podías tener responsabilidad del grupo de gobierno, que te acuerdas que que se pedían ellos sus pólizas para si tuvieran problemas, como si fueran unos administradores de la sociedad. Yo les decía, oye, por mucha póliza que hagas, si tú estás actuando de mala fe, el seguro no te va a cubrir. Y te acuerdas que se hacían montones de ayuntamientos seguros de responsabilidad civil. Y los seguros decían, oiga, si usted ha hecho una cosa mal hecha, yo no le voy a responder de esos daños y perjuicios. Pero esa vía está ahí y efectivamente no hay voluntad política de actuar, pero se tiene que hacer. Aquel funcionario, aquel político que actuando que le cree perjuicios económicos al ayuntamiento debe responder. Y hay un procedimiento en la ley reguladora de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común que lo prevé. Y entonces, oye, aplicárselo. O sea, que la norma está, pero a veces no interesa, ¿no? Don Fernando Toledo, un placer tenerlo en esta casa y de comenzar este año con usted, abriendo este 2016. Sí, a todas las personas que nos están oyendo y viendo, pues bueno, que sea este año un año estupendo en todos los sentidos, ¿no? Salud. Gracias por estar con nosotros. Va. Nos vamos en un minuto de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política en Canal 4 TV.